toda la vida he dado por sentado que el texto que voy a predicar ahora se refería a algo distinto a lo que se refiere. Pero no soy solo yo. La mayoría de la gente, cuando lee el texto donde Jesús dijo que el reino de los cielos, que ahí arrancó el origen de esta predicación, tenía ganas de predicar, voy a predicar varios mensajes sobre el tema del reino de los cielos. Hizo referencia Mariela en el mensaje del domingo pasado, al mal tiempo, buena cara, de el tema del reino de los cielos. El tema favorito de Jesús. Les comentaba, fuera de la cámara el domingo, que en un seminario donde yo estuve, el profesor, un hombre serio, así, adulto, arrancó su materia, la materia, no lo conocíamos a él, haciendo esta pregunta: ¿cuál era el tema favorito de Jesús? Él preguntó así. Entonces nos apuramos para responder: el amor. Y él se quedó así, durito como estaba, y dijo: no. O sea, entonces se escuchó una frenada colectiva, así un montón, todos quedamos así. El tema de Jesús favorito no era el amor. La iglesia, dijo uno. Sobre esta iglesia, roca fundaré mi iglesia. Y él dijo otra vez: no. Entonces a esa altura ya nadie quiso responder más nada. Y él dijo: si ustedes leen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, las veces que Jesús mencionó algún tema, se van a dar cuenta que por mucho el tema que él mencionó más es el tema del reino de los cielos. Como si fuera una política universal donde obviamente Dios es el Señor y que nos hace pensar cómo sería el mundo si no hubiera habido pecado. ¿Hubiera habido necesidad de gobiernos? ¿O se podría haber gobernado la vida sin gobernantes, sin poder, digamos, sino simplemente compartiendo los seres humanos bajo la guía de Dios directa, sin pecado, sin maldad, sin celos, sin ansias de poder, que de paso, casualmente, el tema del poder fue el tema que llevó a Satanás a su caída, porque Satanás estaba tan encumbrado que dijo: un poquito más y me hago Dios yo. Y ese es el problema que tiene la humanidad desde la fundación hasta ahora. Y se nota mucho. El reino de Dios. Un ámbito donde Dios es el Señor y Él determina todo. El reino de los cielos, dijo Jesús en una de las tantas veces, se ha acercado. Es decir, los seres humanos tenemos la oportunidad de tenerlo cerca. Entre esas cosas que Jesús dijo para reforzar su enseñanza sobre el reino de los cielos, usó una figura algo confusa. Tan confusa que yo desde pequeño cuando lo leí decía: esto no puede, no, acá hay algo que no me cierra. Lo voy a leer ahora enseguida, porque es interesante y vamos a basar todo acá en la Biblia, sin especulaciones, porque tenía ganas de especular, porque da el texto para especular, para preguntar, bueno, ¿y ustedes qué les parece tal y tal y tal? Pero voy a usar el mismo texto bíblico para eso. En Marcos capítulo 4, aunque están los 4 evangelios, no Juan, está esta parábola que Jesús dio del grano de mostaza. Se van a acordar de esto. También dijo: ¿con qué vamos? Estoy leyendo en Marcos 4, 30 en adelante. Marcos 4, 30. Y anidando en las ramas de ese árbol. Si buscan en Google alguna imagen de la mostaza en su nombre original en latín quiere decir picante.
Es la mostaza que comemos nosotros. Si ustedes consiguen una semilla y la muerden, es algo picante, como pimienta, una cosa así. Pero es chiquita la semilla, es una semilla chiquitita. El zapallo tiene una semilla muchísimo más grande. Pero la planta de la mostaza es un arbusto, es lo que nosotros llamaríamos un arbusto. Es una planta bajita así, no un árbol, el más grande de todo el huerto. No es así. Entonces hay una discontinuidad, algo que el Señor Jesús usó. Bueno, lo usó como una figura del lenguaje, lo mismo que cuando dijo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja, que también llama la atención, porque dice, ¿cómo va a pasar? Bueno, existe una explicación de que el ojo de la aguja le decían a una puertita chica que había, entonces si vos llegabas con la ciudad, ya había cerrado la puerta grande, tenían una puertita, pero si venías con un camello, para pasar un camello por ahí te iba a costar un trabajo bárbaro y que es lo mismo para que un rico entre en el reino, otra vez el reino de los cielos. Probablemente Cristo lo que está refiriéndose es a otra cosa que la que nosotros hemos pensado siempre. Siempre hemos pensado, esta parábola que Jesús encima asocia con el reino de los cielos, dice que el reino de los cielos es como una pequeña semilla, pero que después se convierte en un árbol. En Lucas, en el relato paralelo, el único que relata la de la mujer que esconde un tercio de levadura, de masa leudada, en 2 tercios no, para 3 cuartos, un cuarto de levadura en 3 medidas de más de harina y mojada, agua, así, masa, pero masa para leudarla, y la revuelve y después leuda toda la masa y crece. En Lucas está ese, pero yo elegí el de Marco por otras razones. El punto es el mismo, es algo que es chico que se agranda. Y no debemos perder de vista eso, que es lo que Jesús quiso decir. ¡Oh! La semilla más chiquita, el árbol más grande. Quiso decir, acá hay algo que hay que fijarse, que es el tema del crecimiento. Siempre hemos entendido, esto se refiere a la iglesia. Así, con el paso del tiempo, la iglesia tiene un pequeño comienzo ahí en la cruz de Cristo. Y después con unos 12 apóstoles. Y ahí comienza la iglesia y va creciendo y creciendo. Y los pájaros son las naciones del mundo que vienen y se forman parte de la iglesia. Y la iglesia crece y crece la gente que se acobija debajo de sus alas. Pero el propósito de Cristo parece ser diferente, justamente por la referencia a los pájaros. Y en el caso de la levadura, que la cité justamente porque es una referencia de que la levadura está hablando de la costumbre que en el campo se usó hasta no mucho tiempo, de la levadura, usar parte de la masa leudada como levadura, no comprando levadura, sino cuando amasabas pan en una parte de la batea que se usaba porque se hacía más pan muchas veces por semana, se dejaba un poco de la masa ya leudada y esa masa ya leudada vos la mezclás con harina y agua y la hace, se aumenta otra vez, toma los azúcares que están en la nueva harina que vos le agregás y la fermenta, hace gas y entonces se infla. En los dos casos, fíjense ustedes que la imagen es la de crecimiento y se puede aplicar en un sentido al crecimiento de la iglesia, pero un dato que nos tiene que llamar la atención es que probablemente a ninguno de nosotros se nos pase por alto de que hace 2000 años que Jesucristo dejó una iglesia y todavía no hemos llegado a todas partes del mundo. Incluso se da una paradoja en este tiempo y es que el 99.9 de todos los trabajos misioneros de todas las iglesias cristianas van en dirección de lugares que ya fueron evangelizados. Y el 0,015 va a los lugares del mundo donde no hay prácticamente evangelización. Por ejemplo, Afganistán. No es porque son los afganos muy duros o porque son incrédulos por naturaleza, sino simplemente porque con la estructura que tienen en Afganistán,
Si vos levantás la mano y decís, yo pido visa porque quiero venir como misionero cristiano, le dicen, ¿qué? No se puede entrar ni haciendo trampa, porque si te descubren te van a matar. Y hay así un montón de otros lugares, Bangladesh, hay varios lugares donde efectivamente es prácticamente imposible entrar y por eso son los lugares donde no hay cristianos, no hay Biblias, no hay libros cristianos, salvo los que pueden acceder a través del Internet y eso, pero el acceso es limitado. Entonces, si una empresa misionera, una iglesia, dice, vamos a mandar un misionero de nuestra iglesia acá, vamos a orar buscando que el Señor nos mande algún misionero y lo vamos a mandar a un lugar para fundar una iglesia, para predicar el Evangelio y obviamente fundar una iglesia. Entonces empezamos a orar, vemos que se empiezan a levantar promesas, los cristianos dicen, che, lindo, vamos a mantener un misionero, vamos, yo voy a poner 50 lucas todos los meses, bien, bárbaro, bien, bien, tenemos que llegar a tantos dólares, porque los misioneros en el exterior van en dólares, que esto, que lo otro, se empieza a hacer una movida y dice, bueno, vamos a mandar un misionero, acá salió el matrimonio tal, que han estado orando y sintiendo que el Señor los llama, ¿qué les parece? Los ordenan, los mandan a un seminario para misiones, les enseñan y que esto y que lo otro, y los mandan a África. África debe ser el continente más arado por las misiones que ha habido en el mundo entero. De hecho, todo el continente africano es el continente que recibe y ha recibido muchísima más ayuda social que cualquier parte del mundo. Porque siempre es eso, oh, en África son tan pobres, son los chiquitos con la panza inflada por la falta de alimentación, todo, mandamos al África. Entonces nosotros vamos a mandar un misionero al África. Tiene que aprender a hablar el idioma que hablen allá, a menos que vaya a algún lugar donde ya se hable castellano y así. Pero al lugar donde lo mandemos a él, hay Biblias y seguramente que hay iglesias. Y hay campañas unidas. Y hay un fenómeno en África que son las mega iglesias de pastores mega ricos, que son, si ves un video en YouTube, una vergüenza que en los países más pobres del mundo, con la ofrenda de la gente más pobre del mundo, enriquezcan pastores que tienen aviones y yates propios y ese tipo de cosas que obviamente no son mentalidad de Jesús, sino son mentalidad de reino. Entonces tenemos un problema con el crecimiento de la iglesia. La ventaja que tenemos con este texto, el de la semilla de mostaza, es que está en el mismo contexto donde está la parábola del sembrador. Hay una colección de parábolas acá referidas al reino. Si ustedes miran en la Biblia, está la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara en una repisa, está la parábola de una semilla que crece, que no es la de la mostaza, sino cómo crece la semilla. Y Jesús dice, vos no ves cómo crece la semilla. Vos plantás una semilla, la dejás bajo tierra y la semilla germina, crece, brota, da fruto y ahí vas vos y cosechás. Vos vas y sembrás y después vas y cosechás. Todo ese crecimiento vos no tenés idea. Y también habla sobre el crecimiento de la iglesia, la de la semilla de mostaza y otros relatos semejantes. En la mentalidad del tiempo de Cristo, hay un montón de textos que se refieren a unos símbolos que nosotros vamos a entender. El primero, el de la levadura, voy a usarlo a propósito. Si ustedes recuerdan, y querés, Mónica, hoy te voy a molestar mucho con esto, pero fíjate en 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo. Recuerden ustedes qué representaba la levadura en el vocabulario de Jesús. La levadura. Nosotros decimos, bueno, acá representa el crecimiento de la iglesia. Probablemente no. Probablemente refleja el crecimiento del pecado, que donde entra te infla todo lo demás. Y vos decís, no, esto es una familia. Si entró el pecado, después la familia se infla en pecado. Acá está el texto, entonces, 1 Corintios 5:7. Dice así, y vamos a leer ahí el 8 también. Desháganse de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Lo del judaísmo, lo de la ley. Para que sean masa nueva, panes sin levadura, como los panes de la Santa Cena, de la cena.
Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, haciendo referencia justamente a eso, ya ha sido sacrificado. Cualquier judío del tiempo de Jesús, cuando escuchaba la palabra levadura, abría el ojo y decía, ¿cómo? Si justamente para la Pascua lo que hacían era librarse de toda levadura. ¿Vieron que les dije lo de las costumbres de dejar un poco de levadura para hacer pan? También ellos lo usaban para hacer pan. Pero para Pascua tiraban todo y desarmaban todos los muebles que usaban para cocinar, las mesas y todo. Las lavaban, porque en las rajaduras de las mesas, en la madera, te quedaban un poquito de masa. De hecho, quedaban enmasilladas, que de ahí debe venir la palabra masilla, ¿no? Con la masa que quedaba, vos lo limpiabas así, después le pasaba un cuchillo, limpiabas ahí, pero siempre en las rajaduritas, en los nudos, te quedaba levadura de antes, a riesgo de que hubiera bacterias y crecimiento así tipo hongo y algo, que se fueran haciendo resistentes con el paso del tiempo, pero eso ellos no lo tenían por ese sentido. Dios les pidió que para la Pascua limpien todo de levadura. Tenían que limpiar todo, toda la casa. Tenían que fijarse donde guardaban la bolsa de harina, si había harina caída en la rajadura, ahí limpiar, pasar la aspiradora. Limpiaban ahí con un palito, limpiaban todo lo que era el polvo de harina que podía ser levadura, todo lo que estaba en la rajadura de las mesas, todos los utensilios, todas las cucharas, todos los platos, todo. Entonces, para un judío escuchando a Jesús decir lo de la levadura, les hubiera hecho decir, ¿cómo? Y lo de la semilla de mostaza, lo mismo. Porque ese fenómeno que Jesucristo grafica ahí con la semilla más chiquita, el árbol más grande, evidentemente habla de un crecimiento, pero habla de un crecimiento que no es genuino. Por eso, como él dice lo de los pájaros, y eso de los pájaros justamente significa algo de fuera que viene adentro, ¿no es cierto? El pájaro. El árbol creció y los pájaros vienen y se meten en el árbol. Y entonces, aparentemente esta figura es así la iglesia o todo lo que signifique el reino de Dios, como por ejemplo un movimiento misionero o una inquietud espiritual en el corazón de una persona. Todo lo que pertenezca al reino de Dios puede crecer y ser infestado de pájaros. Y ahora voy con el tema de los pájaros más en detalle. Voy a buscar tres, porque Jesús usó estos tres ejemplos de las cosas que restan al reino de Dios en la parábola del sembrador, que está un poquito antes. Si quieren lo pueden buscar ahí. Por ejemplo, en 4.15, siempre estamos en Marcos 4.15, ¿se acuerdan lo de la parábola, no es cierto? Una parte fue, el sembrador salió a sembrar y iba tirando la semilla. Una parte cayó junto al camino, una parte creció entre espinos y otra dio terreno bueno y así. Bueno, entonces, algunos son como sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Esa es la explicación de la parábola. En la parábola en sí, que está acá nomás, en el versículo más. Pero, en el 4, sucedió que él esparció la semilla y una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Los pájaros ahí, y es obvio que en lo otro también, el pájaro, la función que cumple no es ninguna constructiva, sino destructiva. Ahí hay algo de la palabra del Señor que es implantada en un lugar, pero en un lugar donde vienen los pájaros y se la comen. ¿Cuántas personas dejan de conocer a Cristo simplemente porque su contacto con el Evangelio es un contacto tan expuesto a las cosas del diablo que vienen los pájaros y se la comen? Hay mucha gente que nosotros encontramos en la calle por ahí y dice, me sorprendió una vez un compañero de trabajo que conocía, estábamos hablando no sé cómo, y siempre salía el tema, ustedes los evangélicos, y así. Y él cantó un corito. Yo le dije lo quedé mirando. Y me dijo, yo cuando era chico íbamos a una iglesia y cantaban este corito. Y yo iba por la merienda, dice la verdad, pero
pero cantaban este corito. Entonces él es uno que el pajarito le robó. Estuvo yendo a un lugar y se quedó con la merienda y se perdió a Cristo. Porque los pájaros se la llevaron. Y hay muchas personas a los cuales el evangelio de Satanás se lo roba, se lo lleva, se lo quita. Por distintas razones. Todo lo que vamos a mencionar hoy son todas razones que vos decís, pero podría ser también, sí, también puede ser. ¿Qué pájaros son? ¿Qué pájaro es este? No sé, un pájaro que vino y se llevó la semilla y chao. Y quizá uno estaba encarando los caminos del Señor, se puso de novio con una chica que no era creyente y la chica le empezó a hacer caras y todo, y entonces él aflojó y cuando se quiso acordar no fue nunca más. Acá en Carlos Paz, ese fenómeno que siempre contamos, que por eso necesitamos el Evangelio acá en Carlos Paz. Viene una familia de creyentes de Buenos Aires o de Santa Fe, de donde sea. Vienen acá. Primer tiempo, ¿qué tienen que buscar? Trabajo, alojamiento, colegio para los chicos. Y después que han hecho todo este proceso, algunas personas que yo he conocido hace 2 o 3 años que están acá en Carlos Paz y no han ido más a ninguna iglesia. Simplemente porque era más urgente, obviamente, por distintas razones, pero por alguna razón, la preocupación para resolver estos problemas, cuando se quisieron acordarles que le quitó la semilla. Un pájaro, ¿qué pájaro es? Un pájaro. Que se llevó ese interés que había por las cosas del Señor y esa rutina de ir con los chicos a la iglesia y todo. Y quizá en ese interín de 2, 3 años, alguno de los chicos pasó de 10 a 12 años y en ese tiempo ya todos los amigos que tiene nuevos de acá de Carlos Paz no lo van a alentar y no va a encontrar un ambiente cristiano y va a dejar completamente porque el chico normal a las 10:30 de la mañana de domingo está dormido. Todos sus amigos están dormidos porque anoche a las 3 de la mañana estaban despiertos. Habría que hacer una iglesia para que abra a las 3 de la mañana. Si quieren empezar, yo oro por ustedes. La otra, el pájaro, el otro pájaro, la otra bandada que viene, es, que menciona Jesús, la persona que no tiene raíz. En el 4:16, él explica, por eso estoy leyendo la explicación de Cristo, porque es como Cristo explicó, no lo que él dijo en la parábola, que muchos no la entendieron. De hecho, muchos de los apóstoles no la entendieron, por eso se las explica a ellos. Y les dice, otros son como los sembrados en un terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Entonces la persona que es como la semilla tirada entre las piedras. Viene el sol y según como son las piedras, si se encuentra un poquito de tierra húmeda, qué sé yo, sale. Si no, la mayoría, cuando esas piedras agarran el sol del verano, es un horno ahí, las semillas quedan sequitas, duritas ahí, esperando quién sabe qué. Y hay mucha gente que es así también. Personas que de alguna forma reciben con alegría rápidamente, se entusiasman con las cosas del Señor, pero apenas vengan los soles fuertes, se pierde todo. Y hay muchas personas, Jesús especificó acá, que se refiere a cuando surgen problemas o preocupación, persecución por causa de la palabra. Entonces esa persona que está tan entusiasmada, cuando va y comenta en el trabajo y se burlan de él, y lo ponen aparte, le empiezan a decir cosas así, le empieza a hablar menos y después ya no sabe dónde meter la cuchara y entonces ya queda totalmente apartado de eso. Otro tipo de pájaro que Jesús menciona es la semilla que fue sembrada entre espinos, que es otro tipo de pájaro. En el versículo 18 dice, otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, fíjense otra vez cómo los problemas tienen importancia, ¿no? En el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. La palabra ahogar
Miren cómo es el tema de que la fe puede ser ahogada, como una persona que la metes abajo del agua. Va a estar vivo, va a patalear un poco, pero tarde o temprano se va a morir porque se ahoga. Ahora, conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que evidentemente el Señor Jesús ya sabía cómo iba a ser la evolución del cristianismo. El cristianismo, cuando termina el Nuevo Testamento, vemos que ha habido desde la iglesia que arrancó en Jerusalén, como la iglesia de Jerusalén, a desplazarse a Roma. Y a fines del primer siglo, que es lo que cubre el Nuevo Testamento, vemos que hay un foco puesto en Roma, que la iglesia de Roma creció mucho y en los próximos siglos, 2 siglos por lo menos, creció cualquier cantidad, por eso hasta ahora hay una iglesia apostólica romana, porque fue la iglesia que creció mucho, que es un ejemplo de una pequeña semilla que se convierte en un árbol grande, es decir, es un ejemplo de un árbol grande que se llenó de pájaros extraños. En año 311, creo, hubo un emperador romano. Ustedes recuerdan que los emperadores fueron perseguidores del cristianismo desde los apóstoles, así por 3 siglos. El emperador Constantino, que era un pagano, tenían muchos dioses, dice él que él tuvo una experiencia donde estaba preparándose para una batalla que él tenía mucho miedo y dice que él vio en las nubes una visión de una cruz y que le decían a él en latín, por supuesto, in hoc signo vinces, que quiere decir, en este signo vencerás. Y él entonces, dice él, se convirtió a Cristo, se convirtió en cristiano. Entonces, como él era el emperador, determinó que la religión oficial del Imperio Romano, desde que él se convirtió, y era práctica común en la antigüedad, que si el rey era de tal cosa, todo el mundo era de eso mismo. Es como los tobas hasta ahora, muchas poblaciones aborígenes. Si el cacique es peronista, todos van a votar por el peronismo, que es como es más común. Sí, acá en el Chaco. Sí, en general también. Claro, sí. Efectivamente, él menciona, porque no sale en el micrófono, sí, está hablando sobre la Iglesia Católica en Argentina también, que viene de esa idea de que un pueblo tiene que ser todo de una religión. Y en este caso, la católica. No, sí, ahora se puede. Sí, sin duda. Se reformó la Constitución justamente. ¿Se acuerdan? Menem trajo ese conflicto. Pero está bien, lo discutimos en otro momento. El artículo 2 de la Constitución Nacional dice, el gobierno, no me acuerdo ahora cómo menciona, sostiene, dice, esa palabrita, sostiene, el culto católico apostólico romano. Miren ustedes, del 300 al 2000 y pico, cómo quedan marcadas esas cosas. Yo dejé lo de los aborígenes suspendidos. Si los aborígenes tienen un cacique que es radical, todos votan por el radicalismo. Por la idea de que es como un desafío a la autoridad que tienen de hacer algo diferente a lo que él quiere. Entonces el cacique dice, vamos a votar por tal y no se discute, se hace. Entonces, esa era la idea, esa idea se llama constantinismo, hasta ahora le dicen así. Lo que hizo Constantino fue, por ejemplo, en un solo día bautizó a todos los soldados imperiales del Imperio Romano. Los ponían a las orillas de un río, todos los regimientos, los ponían a la orilla de un río y entonces los oficiales mojaban hojas de palma en el río y salpicaban así a todos los soldados formados al lado del agua en la costa, diciendo, y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. A partir de ese día eran cristianos. Ahora, imagínense un soldado romano del siglo IV, que el tipo toda su vida estuvo con el tema de la guerra y que esto y que lo otro, y tenía amuleto y tatuaje y qué sé yo, para que el dios tal lo cuide cuando peleaban. Ese tipo que al día siguiente era cristiano,
no sabía cómo se llamaba la mamá de Jesús, no sabía qué es la doctrina básica del cristianismo, no la sabía, no la sabía. Y esa forma de que una persona es cristiano, así como una especie de nacionalidad, ha marcado mucho del cristianismo hasta ahora y es una parte de ese crecimiento. De un día para el otro, todo el Imperio Romano es cristiano, ¡fu! Creció la iglesia, pero vos te das cuenta que creció la iglesia, pero tienen cada pájaro adentro, que mamá mía, unos cuervos, unas lechuzas, pájaros de todo tipo, personas sin conocimiento, sin doctrina, por supuesto sin entrega al Señor. Fue terrible ese fenómeno del constantinianismo. Entonces, rebobinando un poquito para atrás, el Señor sabía que la iglesia iba a crecer mucho. A fines del primer siglo ya había gente llevando el Evangelio a Inglaterra. Fin del primer siglo. Ya había misioneros en Inglaterra, en Escocia. Hay ruinas del siglo II, III en Escocia, en Inglaterra, que las hicieron cristianos. Fue una expansión realmente muy grande, pero en toda expansión viene algún pájaro extraño a meterse adentro. Entonces el punto es, ¿queremos que el Evangelio crezca, que el reino de Dios, para usar las palabras de Jesús, crezca? Sí, claro. ¿Y que crezca explosivamente? Sí, claro. ¿Y que llegue a todo el mundo, incluso a este 0,0015, 0,015% de la población mundial que no está alcanzada ni va a ser alcanzada porque los misioneros que estamos mandando están yendo todos a lugares donde hay alguna presencia cristiana, salvo algunos lugares? La mayoría de los recursos, la plata, los misioneros, las impresiones y todo. Por eso es tan importante cuando ofrendamos a sociedades bíblicas, por ejemplo, porque ellos están ayudando a traducir la Biblia a idiomas donde hay personas que nunca van a poner un peso para que se traduzca la Biblia a su idioma, porque, como por ejemplo en Afganistán. Entonces, esos lugares son, desde el punto de vista misionero, lugares que toda la plata que vos inviertas en un proyecto misionero ahí, sabés que no va a conseguir un convertido quizá en 20 años. Y entonces, si vos vas y fundás una iglesia en un pueblo chico de Brasil, vas a tener una iglesia dentro de 4 o 5 años, y entonces en la iglesia madre que manda el misionero ahí, dicen, gloria a Dios, ya establecimos nuestra iglesia en tal lugar. Es una iglesia misionera. Pero fueron a como pescar en la pecera, por decir, no estoy hablando mal, por favor. Yo mismo con Mónica fuimos misioneros de este tipo. Fuimos donde había otros cristianos. Pero se refiere a la estrategia global misionera, que debemos pensar un poquitito en cambiar eso, en ponernos de acuerdo todos para no seguir teniendo esto de ir a pescar a la pecera y dejar algunos lugares donde hay gente que necesita a Cristo, como Cristo dijo claramente, de ir a todos los pueblos, tribus, lenguas, como está en Apocalipsis. Y que hasta que no se predique a todos esos lugares no va a venir el fin. Y nosotros deberíamos pensar, como conclusión de este mensaje sobre el tema del crecimiento, ¿no? Es preguntarnos si en nuestra propia vida el crecimiento del reino de Dios en mi vida, en mi carácter, por ejemplo, no tiene algún pájaro ahí, el materialismo o el odio o el prejuicio que me está picoteando el cerebro y me está impidiendo recibir la bendición plena de Dios, de su reino, porque Dios es rey en todas partes de mi vida, pero hay una partecita donde tengo un nido de caranchos ahí, y ahí no es rey él, ahí hay otro rey. Por supuesto no le va a ganar al rey que es Dios, pero va a reducir su imperio, su reinado en mi vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que nuestra vida esté tan quebrantada delante de la presencia de Dios, que aún cualquier cosa que nosotros sospechamos, o es algo que el Señor nos está tocando el hombro para decirnos esto, pensalo, no es así. Que sea nuestro objetivo espiritual de un crecimiento grande, pero de un crecimiento genuino. Te pedimos, Padre, que nos des una semana de crecimiento en la fe y en la ética y en la moral y en la espiritualidad de tu reino, donde vos
sos el Señor. Por eso te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.